Hola, un saludo para todos. Les habla el doctor Leonel Céspedes, médico neurocirujano, y les doy la bienvenida al podcast informativo de ese mediquito para que te mantengas informado en el mundo de la medicina y así puedas cuidar mejor tu salud y la de tus familiares. Hoy es lunes 22 de julio del 2024, el primer día de esta semana y hoy es un día especial. Pues sí, cada 22 de julio se celebra el Día Mundial del Cerebro. Este día se celebra con el objetivo de promover la conciencia y la educación sobre los trastornos neurológicos que afectan a millones de personas en todo el mundo. El evento, organizado por la Federación Mundial de Neurología, establece un tema diferente cada año para resaltar la importancia de la salud cerebral en el bienestar humano. No cabe dudas de que todos los órganos del cuerpo son importantes y varios de ellos vitales, pero el caso del cerebro es que participa en todas las actividades de la existencia, desde las cognitivas, como es el pensar, leer o las percepciones y las reacciones en forma de acciones y funciones corporales que tenemos en respuesta a los múltiples estímulos sensoriales del medio. Básicamente, el cerebro es nada más y nada menos que el órgano que, por ejemplo, nos conecta con el mundo circundante y nos crea la imagen de la realidad en la que vivimos. En las enfermedades en las cuales algunas de estas conexiones, ya sea de recepción o de emisión, está alterada, la vida completa del individuo está modificada. Un ejemplo simple puede ser una alteración completa de la audición o del habla. Sin embargo, por alguna razón, este sistema, ese órgano, no es tenido en cuenta, como ha sido el caso de una manera muy inquietante durante mucho tiempo en abordajes de la salud mental, o no lo han considerado como la base en actividades psíquicas y emocional, la psiquiatría y la psicología sin cerebro. Es por ello que la Federación Mundial de Neurología, entidad formada el 22 de julio de 1957, consideró y estableció desde el año 2014 la necesidad de crear un día para generar conciencia sobre el cerebro, la salud del sistema nervioso y la difusión de las enfermedades del sistema nervioso o neurológicas. La importancia de un día de conciencia se incrementa ya que se trata de un tema que, por ser tan elemental, a menudo pasamos por alto. La necesidad de cuidar el cerebro, que aunque pesa solo el 2% del cuerpo humano, consume más del 20% de sus recursos energéticos y de oxígeno. Su cese de funciones determina el límite concreto y legal entre la vida y la muerte. Se trata de un órgano compuesto por más de 100 billones de células nerviosas que transmiten su información en decenas de metros por segundo y cumplen funciones vitales como la regulación de la temperatura, la presión sanguínea, frecuencia cardíaca, respiración, los ritmos de sueño, entre otros. A su vez, recibe, procesa, integra e interpreta toda la información que aportan los sentidos: la vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato. Y a esto hay que agregar todas las formas complementarias de sensopercepción, como por ejemplo la posición del cuerpo en el espacio. En cuanto a lo motor, controla todos los movimientos que hacemos: caminar, correr, estar de pie o los movimientos coordinados que nos permiten desde escribir hasta vestirnos, y todas las funciones que implique una ejecución, así de simple o compleja que sea. Esto se articula con las emociones y las conductas, así como el control de las funciones cognitivas superiores, como son la memoria, el aprendizaje, la percepción o las funciones ejecutivas. Un informe realizado en el 2021 sobre la llamada carga global de enfermedad, es decir, el costo de todo sentido que representan las enfermedades, reveló que más de 3.400 millones de personas experimentaron deterioro de la salud del sistema nervioso, lo que resultó en 11.1 millones de muertes atribuidas a condiciones relacionadas. Es por ello que, aunque no existen curas definitivas para muchos trastornos neurológicos, comprender y abordar los factores de riesgo puede aliviar significativamente esta carga. Sin embargo, los avances en las patologías más frecuentes responsables de esta casuística, es decir, el accidente cerebrovascular, la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, la epilepsia, la esclerosis múltiple, el Parkinson, la encefalitis, la meningitis, la discapacidad intelectual idiopática, entre otras, han mostrado avances significativos en los últimos años, y en particular en los factores de prevención y predicción. Así, al conocer el impacto de los factores ambientales como la calidad del aire que respiramos o los tóxicos como las drogas, el tabaco, el alcohol
o las enfermedades metabólicas y su control, o hasta el impacto de la salud bucodental o del aparato digestivo, permiten detectar una serie de factores que favorecen acciones concretas. De esta manera, aunque en la actualidad ciertas enfermedades presentan escasos chances terapéuticos, la acción de prevención en temas como la dieta, el estilo de vida, la actividad física y mental y el control del estrés han demostrado excelentes resultados en estudios longitudinales. La inversión en prevención es definitivamente más retribuible que los costes posteriores en abordaje de patología determinada, y esto particularmente evidente en las enfermedades neurológicas. En resumen, cuando hablamos de salud cerebral y prevención, estamos hablando de proteger nuestra salud tanto en el presente como en el futuro. Y no se trata solo de reaccionar ante la aparición de algún tipo de enfermedad neurológica, sino tratar de incluir una cultura de prevención de enfermedades neurológicas desde edades tempranas para mitigar su impacto, controlando y evitando los factores de riesgo de estas enfermedades. Y hasta aquí el podcast de hoy. Recuerde compartir toda esta información para que llegue a más personas y podamos mejor así cuidar nuestra salud y la de nuestros familiares. Gracias por estar aquí y nos vemos mañana en un próximo episodio.